Apenas habíamos desempacado nuestras cajas cuando nuestra nueva vecina me sorprendió con una demanda. Lloraba y gritaba que mi hijo había agredido a su hija. Mi Tiffany acaba de cumplir 18 años, y ese enfermo pervertido de Buddy la arruinó. Ese hombre debería pagar con el máximo castigo que permita la ley. Su hija la respaldó, diciendo que definitivamente había sido mi hijo. Buddy dijo que me asfixiaría si no me quitaba la ropa. Estaba tan asustada. El jurado y todos los presentes se volvieron locos, exigiendo que mi hijo fuera castigado duramente. Buddy es un completo imbécil. Enciérrenlo. No dejen que este monstruo se salga con la suya. Pero cuando el juez llamó a mi hijo a testificar, todos en la sala del tribunal se quedaron helados. Tú, Cassandra, tu hijo tuvo las agallas de atacar a mi hija, pero es demasiado cobarde para presentarse en la corte. No puedes esconderlo para siempre. No dejaré pasar esto. Tu hijo necesita la pena de muerte, y ustedes dos le deben a mi hija $2 millones. En la corte, Brenda me miraba fijamente como si quisiera matarme. Su hija Tiffany lloraba a mares, luciendo totalmente traumatizada. Las miré a ambas con frialdad, y dije lo mismo que había estado diciendo. Mi hijo no agredió a Tiffany. Él no podría haberlo hecho. Encuentren a quien realmente hizo esto, y dejen de intentar culpar a mi hijo. Nunca pensé que terminaría enfrentándome a Brenda y Tiffany en la corte. El día que nos mudamos, Brenda fue muy amable. Me ayudó a cargar cosas, y dijo que ahora éramos vecinas. Me dijo que acudiera a ella si necesitaba algo. Cuando mencioné que tenía un hijo, todo su rostro se iluminó. Me presentó a su hija Tiffany, diciendo que debía ser el destino. Pero esa misma noche, vino a golpear mi puerta con una Tiffany despeinada, diciendo que mi hijo Buddy la había agredido. Estaba en shock. Le dije que mi hijo nunca haría eso, pero Brenda no quiso escuchar. Estaba convencida de que mi hijo lo había hecho, y Tiffany lloraba, afirmando que mi hijo la arrastró desde el pasillo hasta la azotea y la agredió. Sin importar lo que yo dijera, estas dos se lanzaron contra mi hijo como lobos hambrientos. Exigieron un acuerdo de $1 millón, e insistieron en que mi hijo se casara con Tiffany, o llamarían a la policía, y se asegurarían de que se pudriera en la cárcel. Sabía que mi hijo no podría haber hecho esto, y la exigencia del $1 millón era ridícula. Me negué rotundamente. Nunca esperé que realmente me demandaran. Cuando negué todo, Brenda perdió los estribos. ¿Imposible? Cassandra, abre los malditos ojos y mira las heridas de Tiffany. Brenda le abrió la chaqueta a Tiffany, mostrando horribles moretones por todo su cuerpo. Estos moretones. Tu hijo hizo esto. Mi Tiffany solo tiene 18 años. Tiffany temblaba mientras me miraba, con las lágrimas rodando por su rostro. Cassandra, Buddy hizo todo esto. Incluso amenazó con asfixiarme si no me quitaba la ropa. Estaba tan asustada. Brenda abrazó a Tiffany, y ambas comenzaron a llorar allí mismo en la corte, y yo solo las miraba sin ninguna emoción. Las personas en el estrado del jurado comenzaron a gritarme. Desvergonzada. Su propio hijo hizo algo tan asqueroso y ella todavía lo niega. Ella también es basura. De tal palo, tal astilla. Pobre Tiffany. Tan joven para pasar por esto. Nunca lo superará. Todos me criticaban, pero no me importaba. Actué como si no tuviera nada que ver conmigo. Tiffany lloró aún más fuerte. Cassandra, claramente fue Buddy. ¿Por qué no lo admites? Solo tengo 18 años. ¿Cómo puedo darle la cara a alguien después de esto? ¿Cómo se supone que voy a vivir? Lloraba y se golpeaba la cabeza, y su desesperación hizo que muchas personas en la sala también lloraran. Brenda estaba furiosa señalándome. Cassandra, tú también tienes un hijo. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Si tu hija fuera la víctima, ¿seguirías siendo tan fría? Me reí. A mi hijo lo están acusando de algo que no hizo. ¿Qué tiene de malo defenderlo? Yo sabía a ciencia cierta que mi hijo Buddy era absolutamente incapaz de hacer una locura como esta, pero ellos solo pensaban que estaba poniendo excusas. Los murmullos del jurado se hicieron más fuertes. Esta mujer es la peor. Ha perdido todo sentido del bien y del mal solo para proteger a su hijo. Si la madre es así de desvergonzada, imagínate cómo será el hijo. La sala del tribunal se convirtió en un caos. El juez frunció el ceño y golpeó su mazo. Orden. Dado que ambas partes están diciendo cosas diferentes, presenten su evidencia. La abogada de Tiffany se puso de pie de inmediato. Su señoría, mi clienta tiene muchas pruebas que demuestran que el acusado Buddy agredió a mi clienta Tiffany. Le dijo a Tiffany que describiera lo que pasó esa noche. Tiffany respiró hondo y empezó a hablar, con la voz temblorosa. Esa noche a las 10, caminaba a casa desde mis clases particulares. El ascensor del edificio estaba roto, así que tuve que tomar las escaleras. Cuando llegué al piso 26, alguien de repente me tapó la boca por detrás. Luché, pero Buddy era muy fuerte. Me arrastró directamente a la azotea y me amenazó con que jugara con él. Levanté una ceja. ¿Cómo sabes con seguridad que fue mi hijo Buddy? Tiffany me miró, aguantando las lágrimas. Yo. Lo sé definitivamente. Le vi la cara. Buddy me obligó a quitarme la ropa y yo seguía negando con la cabeza. Pero él simplemente me agarró del cuello. Dijo que me haría daño si no hacía lo que él quería. Estaba demasiado asustada, así que no tuve otra opción. A estas alturas, lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, aferrándose a su ropa. Todos sentían lástima por ella. Pero yo sabía que estaba mintiendo. La confronté. Tiffany, estás mintiendo. Tiffany se encogió, temblando, y luego me gritó. ¿Mintiendo? Cassandra, ¿por qué mentirías sobre algo así? ¿Por qué eres tan cruel y me presionas? Solo mira mis heridas. Mira lo que me hizo tu hijo. Se rasgó la ropa frenéticamente, mostrando más moretones. La abogada de Tiffany la abrazó y me regañó. ¿Cómo se atreve a decir que mi clienta está mintiendo? Las heridas de Tiffany son la prueba. Su acusación sin fundamentos la está victimizando de nuevo. Miré fríamente a la abogada enojada. Si ella realmente hubiera visto a mi hijo, no estaría diciendo cosas tan ridículas. El día que nos mudamos, al único chico que Brenda y Tiffany vieron fue a mí. Mi hijo Buddy nunca les había mostrado la cara. Ni una sola vez. Si alguna vez hubieran visto realmente a mi hijo, nunca lo acusarían de agresión. La abogada de Tiffany se burló. ¿Es su hijo una especie de celebridad para que mi clienta arruine su propia reputación solo para acusarlo falsamente? Tiffany añadió. Realmente vi a Buddy. Lo vi saliendo de su casa cuando iba a clases particulares. Bajamos juntos en el ascensor, y dijo que su nombre era Buddy, y que era el nuevo vecino. Brenda me señaló, gritando. Cassandra, no creas que puedes confundir a todos y librar a tu hijo. Tiffany vio a tu hijo con sus propios ojos. Incluso sabe su nombre. No puedes negarlo. Las vi seguirse el juego y casi me eché a reír. Tiffany sonaba tan segura de sí misma porque el pasillo y la azotea no tenían cámaras de seguridad. Estaban usando esos puntos ciegos para inventar estas mentiras. No me molesté en discutir más. Me dirigí al juez. Su señoría, el testimonio de la demandante tiene muchísimos vacíos. No es suficiente para probar que mi hijo Buddy haya hecho algo. Cuando el juez pareció estar de acuerdo, Brenda entró en pánico. Saltó de su silla, señalándome y chillando. ¿Vacíos? Estás intentando confundir a todos. Todo lo que dice mi hija es verdad, y sus heridas lo demuestran. Sonreí con ironía. ¿Quiere condenar a mi hijo con solo un par de frases? La ley no funciona así. La cara de Brenda se puso roja, y Tiffany casi se desmaya de tanto llorar. El jurado pensó que yo estaba siendo irrazonable, y sus críticas se hicieron más fuertes. Esta mujer es exasperante. Sigue poniendo excusas. ¿Por qué no fue su hijo el agredido? La madre es basura. Así que, por supuesto, su hijo es un monstruo. Siguieron hablando, tratando de presionarme, pero me mantuve firme, mirando fríamente al jurado. Me burlé. Todos ustedes, ni siquiera saben la verdad todavía.
No dejen que los utilicen. No conocían los hechos. Solo estaban hablando por hablar, basándose en su supuesto sentido de la justicia. Idiotas. Mis palabras los callaron por un segundo. Luego alguien respondió. ¿Utilizados? Tu hijo claramente hizo algo horrible, y lo estás negando. Exacto. Tiffany es una chica joven. ¿Por qué mentiría sobre esto? Brenda, al ver a la gente de su lado, ganó más confianza. Me dio una mirada desagradable con un toque de triunfo en los ojos. Cassandra, te pasaste diciendo que no había suficientes pruebas, ¿verdad? Bueno, abre los ojos y mira. Vamos a ver cómo niegas esto. Miró a su abogada, quien sacó un documento y lo levantó. Este documento prueba que se encontraron fluidos corporales pertenecientes al acusado Buddy en mi clienta Tiffany. Esa declaración cayó en la sala del tribunal como una bomba. Todos miraron fijamente ese informe, incluyéndome a mí. La abogada de Tiffany lo levantó como si ya hubiera ganado. Este informe muestra que en la ropa íntima y el cuerpo de la señorita Tiffany se detectó ADN altamente compatible con el hijo de la acusada, Buddy, señorita. Cassandra, la evidencia está justo aquí. ¿Qué tiene que decir ahora? Miré el informe del laboratorio sin ningún pánico en mi rostro. No esperaba que Brenda llegara tan lejos con pruebas falsas. Me puse de pie lentamente, mirando a Brenda, a Tiffany y a su abogada, que creían haber ganado. Mi voz era tranquila, pero fuerte. Ese informe es falso, no me lo creo. ¿Falso? La abogada de Tiffany se rió como si hubiera escuchado la broma más divertida del mundo, mientras entregaba copias al juez y al jurado. Señorita Cassandra, este informe provino del hospital de la ciudad con un sello oficial. Es legalmente válido. No puede simplemente decir que es falso. Tiffany levantó la vista hacia mí, con el rostro lleno de resentimiento y las lágrimas aún brotando. Cassandra, no aceptas mi testimonio. No aceptas el informe del hospital. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada? ¿Quieres llevarme al suicidio? Entonces perdió el control y comenzó a lastimarse frente a todos. El ruido seco hizo que varios en la sala contuvieran la respiración. Brenda gritó y agarró a su hija. Tiffany, no hagas esto. Si te pasa algo, ¿cómo sobreviviré? El juez ordenó de inmediato a la gente que la detuviera, golpeando su mazo con fuerza. Demandante, contrólese y no haga nada extremo. La ley le hará justicia. Ante eso Tiffany se calmó lentamente. Brenda abrazó a su hija, mirándome con puro odio. Cassandra, si tu hijo no confiesa hoy, haré algo irreversible aquí mismo, frente a todos. El jurado y el público intervinieron, deseando que mi hijo fuera ejecutado en el acto. Estoy tan enojado. Ese sujeto merece el castigo más severo posible. Miren lo que les ha hecho. Su ADN coincide y todavía lo niegan. Esta gente no tiene vergüenza. La madre está protegiendo a su hijo. Ella debería ir a la cárcel con él. La abogada de Tiffany habló con rectitud. Señorita Cassandra, la ley no dejará a ningún criminal en libertad. Su hijo Buddy debe pagar por agredir a mi clienta Tiffany. Todos esperaban el veredicto. El juez se aclaró la garganta, listo para preguntarme por última vez. Acusada señorita Cassandra, respecto al informe de la prueba de ADN que proporcionó la parte demandante y el testimonio de la señorita Tiffany, ¿tiene algo más que decir? Miré al juez a los ojos y hablé con claridad. Su señoría, mi evidencia es mi hijo. Quiero que mi hijo Buddy testifique. El juez golpeó su mazo, y las puertas de la sala del tribunal se abrieron lentamente. Llamé al estrado al acusado Buddy. Todos miraron hacia la puerta. Brenda y Tiffany observaban intensamente, listas para hacer pedazos al monstruo que había atacado a Tiffany. Pero cuando mi hijo entró a la sala del tribunal, todos los presentes se quedaron completamente atónitos. Las puertas aún estaban abiertas cuando todos comenzaron a murmurar. Sentí cómo el aire en la sala cambiaba, pesado, expectante. Brenda tenía los dedos clavados en el brazo de Tiffany, lista para señalar al monstruo. Yo no aparté la mirada de la entrada. Entonces apareció mi hijo. Buddy avanzó despacio, guiado por el sonido de la voz de Lugier que anunciaba su nombre. Su bastón blanco tocó el suelo de mármol con un golpecito rítmico que atravesó el murmullo como una cuchilla. Un golpe, dos, tres. El silencio fue tan brusco que incluso el juez dejó el mazo suspendido en el aire. Mi hijo es ciego desde que tenía 4 años. No una ceguera parcial. No sombras. No siluetas. Oscuridad absoluta. Buddy se detuvo cuando el Lugier le rozó el codo y susurró. Un paso más. Él asintió con esa media sonrisa tímida que siempre usa cuando intenta orientarse en un lugar nuevo. No miró a nadie. No podía. Tiffany dejó escapar un sonido ahogado. Brenda tardó 2 segundos en reaccionar. ¿Qué es esto? Dijo con voz quebrada, aunque intentó que sonara indignada. ¿Está fingiendo? Me puse de pie lentamente. No finge nada. Buddy giró la cabeza apenas hacia donde creía que yo estaba. Mamá, ¿estás ahí? Aquí estoy, cariño. El jurado intercambió miradas incómodas. Uno de ellos frunció el ceño. La abogada de Tiffany se levantó con rapidez. La discapacidad no lo exime de responsabilidad. Puede no ver, pero puede oír, puede tocar. Me crucé de brazos. Claro que puede oír. Por eso sé exactamente dónde estaba esa noche. El juez carraspeó. Proceda con el testimonio. Buddy alzó el mentón ligeramente. Esa noche, dijo con voz firme, estaba en mi habitación. No salí. No puedo subir solo a la azotea. No conozco el edificio aún. Apenas nos habíamos mudado. Tiffany temblaba. Me agarró por detrás, gritó. No necesitaba ver. Buddy se quedó quieto. Demasiado quieto. Señorita, dijo él con calma. Si alguien la sujetó por detrás, ¿cómo vio mi cara? Un murmullo recorrió la sala como una ola. Tiffany abrió la boca, pero no salió nada. Brenda intervino de inmediato. Se dio la vuelta. Lo vio después. En la azotea, añadió Tiffany apresurada, había luz. Levanté una ceja. El edificio tiene temporizadores. Las luces de la azotea se apagan a las 9:30. El juez me miró. ¿Tiene pruebas de eso? Las presentaré. Buddy sostuvo su bastón con ambas manos. Nunca he subido a esa azotea, continuó. Ni siquiera sabía que tenía una puerta pesada que se traba desde fuera. Lo supe cuando mi madre me lo contó después de la acusación. Tiffany retrocedió un paso. Yo observé cada gesto, cada respiración. Brenda apretaba la mandíbula. Además, añadí, mi hijo no puede distinguir un rostro, ni siquiera a 1 metro de distancia. La sala volvió a quedar en silencio. Tiffany había jurado que le vio la cara, y todos acababan de entender que eso era imposible. El silencio no fue inmediato esta vez. Fue más lento, más espeso. Como si cada persona en la sala necesitara unos segundos para reorganizar sus pensamientos. El jurado ya no me miraba con el mismo desprecio. Ahora observaban a Tiffany. Ella respiraba rápido, demasiado rápido. Eso no prueba nada, dijo la abogada, recuperando el control. Mi clienta fue atacada por la espalda. Él no necesitaba ver para cometer el delito. Buddy no se movió. Su bastón descansaba frente a él. No necesito ver para caminar en mi propia habitación, respondió con serenidad. Pero no conozco el edificio. Conté los pasos hasta el baño durante 2 días para no tropezar. ¿Quiere que crea que encontré una azotea desconocida en plena oscuridad? Un murmullo aprobatorio cruzó el jurado. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Tiffany, usted declaró que lo vio claramente. ¿Puede explicar cómo lo identificó? Tiffany tragó saliva. Yo lo había visto antes, en el ascensor. Sentí una leve sonrisa formarse en mis labios. Interesante, dije. Porque el ascensor estuvo fuera de servicio esa semana. Hay aviso firmado por la administración.
Brenda giró bruscamente hacia su hija. Lo viste en el pasillo, corrigió. Me lo dijiste. Sí, en el pasillo, repitió Tiffany, demasiado rápido. Buddy inclinó la cabeza. Yo no salí solo al pasillo esa semana. Mi madre no me deja moverme sin aprender antes el espacio. Apenas sabía dónde estaba la puerta de entrada. ¡Mientes!, estalló Brenda. Señora, intervino el juez con firmeza. Mantenga la compostura. Yo respiré despacio. Su señoría, solicito que se presenten los registros de acceso al edificio. La puerta principal requiere tarjeta después de las 9. La abogada frunció el ceño. ¿Qué pretende insinuar? Que si alguien subió a la azotea esa noche, dejó un registro digital. El secretario comenzó a revisar documentos entregados por la administración. El juez los examinó en silencio. A las 21:52, leyó. Se registró el ingreso de una tarjeta, perteneciente al apartamento 2703. No era el nuestro. Tiffany se quedó inmóvil. ¿Conoce usted al residente del 2703? Preguntó el juez. No, respondió ella, demasiado rápido otra vez. Brenda apretó el brazo de su hija. Eso no tiene nada que ver. Mi hija fue atacada por su hijo. Buddy levantó ligeramente el mentón. Señor, ¿puedo hacer una pregunta? El juez asintió. Señorita Tiffany, dijo mi hijo con voz tranquila. Si yo la arrastré desde el piso 26 hasta la azotea, ¿cómo abrí la puerta de seguridad si necesita una tarjeta electrónica? El silencio volvió a caer. La azotea solo se abre con tarjeta. Yo misma había tenido que pedir una copia. Tiffany abrió la boca. Nada salió. Tiffany abrió la boca, pero esta vez no hubo grito ni lágrimas inmediatas que la salvaran. Sus ojos buscaron a su madre, como si esperara que Brenda le susurrara la respuesta correcta. Pero Brenda también estaba rígida, con los labios apretados. Tal vez... La puerta ya estaba abierta, murmuró Tiffany al fin. Negué despacio. La puerta se bloquea automáticamente al cerrarse. Lo explicó la administración cuando nos entregaron las llaves. El juez miró los registros otra vez. No hay constancia de acceso del apartamento de la acusada esa noche, dijo. Solo el 2703. La abogada de Tiffany dio un paso al frente. Mi clienta estaba en estado de shock. No es razonable esperar precisión absoluta en cada detalle. Pero sí es razonable, respondí. Esperar coherencia básica. Buddy permanecía erguido. No parecía nervioso. Eso siempre descoloca a la gente. Esperan fragilidad en él. No la hay. Esa noche, continuó mi hijo, estuve en videollamada con mis compañeros de curso desde las 9 hasta casi las 11. Pueden verificarlo. Trabajo mejor escuchando, así que solemos grabar las sesiones. Un murmullo recorrió la sala. ¿Tiene copia de esa grabación?, preguntó el juez. Saqué mi teléfono. La tengo aquí, y ya fue enviada al correo oficial del tribunal esta mañana. Brenda giró hacia mí con una expresión que ya no era de indignación, era de alarma. El secretario confirmó la recepción. El juez hizo una seña para que reprodujeran un fragmento. La voz de Buddy llenó la sala desde los altavoces, clara, tranquila, explicando un problema de programación. Se escuchaban risas de fondo, comentarios de otros estudiantes. La marca de tiempo era visible. 22:07. Tiffany había dicho que el ataque ocurrió a las 10. El juez detuvo el audio. Señorita Tiffany. Su tono ya no era indulgente. Ella apretó los puños. Se fue después, insistió. Pudo salir después. Buddy inclinó ligeramente la cabeza. No salí. Mi bastón estaba plegado en mi mochila. Mi madre puede confirmarlo. Cuando estoy en casa no lo uso. Eso no es prueba suficiente, intervino la abogada con rapidez. Aún está el informe de ADN. Ahí estaba el verdadero pilar de su acusación. El documento que había hecho que la sala se volviera en mi contra minutos antes. Respiré hondo. Sí, dije. Hablemos del informe. Pedí al juez autorización para presentar una objeción formal. Me concedió la palabra. Ese análisis fue emitido por el hospital donde la señora Brenda trabajó durante 8 años como asistente administrativa. Tiene aún acceso a personal interno. Brenda se levantó de golpe. Eso es irrelevante. ¿Lo es? La miré sin parpadear. Porque el código del laboratorio en el documento corresponde a una unidad que fue cerrada hace 6 meses. El secretario volvió a revisar el papel. Frunció el ceño. Su señoría, el código no coincide con las unidades activas actuales. Un murmullo mucho más denso se extendió por la sala. La abogada perdió por primera vez el ritmo. Eso puede ser un error tipográfico. O puede ser, dije, que el informe no sea tan sólido como parece. Tiffany ya no lloraba. Me observaba con una mezcla de miedo y furia. El juez apoyó ambas manos sobre el estrado. Ordeno que el informe sea verificado directamente con el hospital antes de continuar. Brenda volvió a sentarse, pero sus dedos temblaban. Y por primera vez desde que empezó todo, no era yo quien estaba contra la pared. Brenda intentó recuperar la compostura, alisándose la falda con movimientos bruscos. Tiffany evitaba mirarme. Ya no había lágrimas teatrales, solo una tensión rígida en su mandíbula. El juez ordenó un receso breve mientras se verificaba el código del laboratorio. Nadie se levantó realmente. Era como si todos temieran perderse el siguiente golpe. Buddy se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Mamá? ¿Están nerviosas? Sí, susurré. Mucho más de lo que quieren aparentar. Minutos después, el secretario regresó con el teléfono aún en la mano. Su señoría, el hospital confirma que el código impreso en el documento pertenece a una unidad cerrada. Además, no hay registro digital del número de caso indicado. Un murmullo más fuerte que los anteriores recorrió la sala. La abogada de Tiffany palideció. Eso debe ser un error administrativo. También consultamos el nombre del técnico firmante, continuó el secretario. Esa persona renunció hace un año. Brenda se levantó de nuevo. Esto es absurdo. Están intentando desacreditar pruebas válidas. El juez la miró con frialdad. Señora, siéntese. Yo no aparté la vista de Tiffany. ¿Quieres seguir sosteniendo que todo esto es casualidad? Ella apretó los labios. El ADN coincidía. Parcialmente, corregí. Eso dice el informe. Altamente compatible. No concluyente. La abogada intentó intervenir. Incluso una coincidencia parcial es significativa. Claro, respondí. Especialmente si se toma una muestra contaminada o se compara con una base incompleta. El juez frunció el ceño. Solicito una pericia independiente e inmediata sobre esa supuesta evidencia biológica. El golpe fue seco. Brenda ya no gritaba. Ahora calculaba. Yo sabía por qué. Porque si el ADN era falso, toda su historia se desmoronaba. Buddy levantó ligeramente el rostro. Su señoría, ¿puedo añadir algo? Adelante. Cuando nos mudamos, solo mi madre habló con ellas. Yo estaba en mi habitación aprendiendo la distribución del lugar. Nunca bajé solo. Nunca subí solo. Y jamás me presenté en ningún ascensor. Tiffany respiró hondo. Yo lo escuché hablar, dijo. Reconocí su voz. Buddy giró hacia ella. Entonces descríbela. Ella dudó. Es grave. Una sonrisa casi imperceptible apareció en mis labios. Mi hijo tiene una disfonía leve. Su voz es aguda para su edad. Lo sabe cualquiera que lo escuche 5 minutos. El jurado comenzó a intercambiar miradas distintas. No de indignación, de duda. El juez tomó nota. Señorita Tiffany, ¿está absolutamente segura de que identificó correctamente al acusado? El silencio fue largo. Demasiado largo. Brenda le apretó la mano con fuerza.
Responde, susurró. Tiffany levantó la vista, y por primera vez, no parecía segura de nada. Tiffany abrió la boca, pero lo único que salió fue una respiración inestable. Brenda tomó la palabra antes de que el silencio la delatara. Mi hija fue atacada. Eso no cambia. Nadie está negando que algo pudo haber ocurrido, respondí con calma. Lo que negamos es que haya sido mi hijo. El juez entrelazó los dedos. La corte no puede ignorar las inconsistencias que han surgido. La abogada de Tiffany pidió la palabra. Su señoría, incluso si hubiera errores administrativos en el informe inicial, eso no invalida el testimonio de mi clienta ni las lesiones presentadas. Hablemos de las lesiones, dije. Brenda me lanzó una mirada venenosa. ¿Insinúa que mi hija se lastimó sola? Insinúo que las fotografías médicas no establecen autoría. Saqué un sobre adicional. Solicité copia del registro de atención de urgencias esa noche. El secretario lo recibió y lo pasó al juez. Hora de ingreso, 23:48, leyó. Miré a Tiffany. Dijiste que el ataque ocurrió a las 10. Luego mencionaste que pudo ser después. Sin embargo, la grabación demuestra que a las 17 mi hijo estaba en videollamada. Si el ataque hubiera ocurrido más tarde, ¿por qué esperar casi 2 horas antes de ir al hospital? Tiffany se quedó inmóvil. Estaba en shock. Sin embargo, continué. Hay mensajes enviados desde tu teléfono a las 22:31. La sala reaccionó. Brenda giró bruscamente. ¿Qué mensajes? Mensajes a un contacto guardado como M. Miré al juez. Con su permiso. El secretario proyectó la captura certificada. Todo salió mal. Él no salió de casa. Tenemos que hacerlo rápido. La hora estaba allí. 22:31. El murmullo fue inmediato. Tiffany palideció. Eso no prueba nada, dijo la abogada, pero su voz ya no era firme. ¿Quién es M? Preguntó el juez. Tiffany dudó. Brenda respondió. Una amiga. Curioso, dije suavemente. Porque el número pertenece al apartamento 2703. El mismo que registró acceso a la azotea esa noche. El silencio fue brutal. Buddy no se movía. Solo escuchaba. ¿Conoce usted al residente del 2703? Repitió el juez, esta vez a Brenda. Ella tragó saliva. ¿Lo hemos visto alguna vez? ¿Su nombre? Pregunté. Silencio. Yo lo dije. Miguel Duarte, 32 años. Antecedentes por fraude civil hace 5 años. La abogada se giró hacia Brenda con una expresión que ya no era de defensa, sino de sospecha. ¿Por qué su hija le escribió todo salió mal? Tiffany empezó a temblar. No fue así. Entonces explícalo, dije sin alzar la voz. Brenda intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. Señorita Tiffany, la corte espera una explicación coherente. Las piezas ya no estaban sueltas. Estaban empezando a encajar. Tiffany miró a su madre. Brenda no la miró de vuelta esta vez. Sus ojos estaban fijos en el juez, calculando, buscando una salida legal que ya no parecía existir. M es solo un amigo, dijo Tiffany al fin, con la voz más baja que nunca. Le conté lo que pasó. ¿Antes de ir al hospital? Pregunté. Ella dudó. Yo necesitaba apoyo. A las 22:31, continué. Supuestamente ya había sido atacada. Sin embargo, el registro médico indica que no presentaba signos de urgencia vital, ninguna fractura, ninguna lesión cervical severa, solo hematomas superficiales. La abogada intentó recuperar terreno. Eso no invalida una agresión. No, respondí. Pero sí cuestiona la narrativa de asfixia inminente y violencia extrema. El juez asintió levemente. ¿Qué relación tiene el señor Miguel Duarte con ustedes? Brenda respondió demasiado rápido. Es vecino. Y algo más, añadí. Saqué otro documento. El señor Duarte transfirió 15,000 euros a la cuenta de la señora Brenda hace 3 semanas. La sala explotó en murmullos. Eso es una invasión de privacidad, gritó Brenda. Es una investigación por acusación grave, replicó el juez con firmeza. Continué. La transferencia tiene concepto anticipo. Miré directamente a Brenda. ¿Anticipo de qué? Ella guardó silencio. Tiffany empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era teatral, era nerviosa. No iba a salir así, susurró. Brenda la tomó del brazo con fuerza. Cállate. Buddy levantó ligeramente el rostro. ¿Saldría cómo? El silencio volvió a caer. Yo di el último paso. El señor Duarte tiene antecedentes por fraudes relacionados con demandas civiles infladas, acuerdos extrajudiciales, indemnizaciones rápidas. El juez se reclinó en su asiento. ¿Está sugiriendo una conspiración para extorsionar? Estoy sugiriendo que mi hijo fue elegido porque somos recién llegados. Porque no conocemos a nadie aquí. Porque vendí una propiedad hace 2 meses y eso es información pública. Brenda se puso de pie. Eso es mentira. Entonces explique el anticipo. El juez golpeó el mazo. Silencio. Miró al secretario. Solicite comparecencia inmediata del señor Miguel Duarte. Tiffany comenzó a respirar con dificultad. Mamá. Brenda no respondió. Y en ese instante comprendí algo que ellas también entendieron. Si Miguel entraba por esa puerta, todo se derrumbaría. Brenda se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. No pueden traerlo así como así, protestó. Esto es un circo. El juez no alzó la voz. Es una audiencia por acusación penal grave. La corte tiene autoridad para citar a cualquier persona relacionada con los hechos. Tiffany ya no lloraba. Tenía el rostro pálido, los labios apretados hasta perder el color. No hace falta, dijo en voz baja. Él no tiene nada que ver. Entonces no tendrá problema en declarar, respondí. Buddy permanecía inmóvil, pero podía sentir su atención afinada como una cuerda tensa. El secretario salió a realizar la llamada formal. El edificio estaba bajo supervisión judicial desde el inicio del proceso. No sería difícil localizar al residente del 2703. Brenda me miró con una furia distinta. Ya no era la indignación de una madre herida, era miedo. Estás destruyendo la reputación de mi hija, susurró. Intentaron destruir la vida de mi hijo. El juez revisó nuevamente el registro de accesos. El apartamento 2703 registró salida a las 23:12. Leyó en voz alta. 30 minutos antes del ingreso hospitalario. El murmullo volvió a crecer. Eso no prueba nada, dijo la abogada, pero su seguridad estaba resquebrajada. Prueba que alguien con acceso a la azotea abandonó el edificio poco después del supuesto incidente. Respondí. Y que esa persona recibió mensajes de Tiffany minutos antes. Tiffany negó con la cabeza. No fue así. Entonces explícalo con claridad, dijo el juez. Silencio. Las puertas del tribunal se abrieron. Un hombre alto, delgado, con camisa arrugada y expresión irritada, entró escoltado por un oficial. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en Brenda. Demasiado tiempo. Señor Miguel Duarte, anunció el secretario. El hombre forzó una sonrisa. No entiendo qué hago aquí. Siéntese, ordenó el juez. Miguel obedeció, pero su rodilla temblaba. ¿Conoce a la señora Brenda y a la señorita Tiffany? Preguntó el juez. Somos vecinos. ¿Solo vecinos? Sí. Le mostré la proyección de los mensajes. Su mirada cambió apenas un segundo. Suficiente. No recuerdo eso.
También recibió una transferencia de 15.000 euros. Añadí. Brenda se levantó. Eso es falso. Miguel giró hacia ella con una expresión que no era de apoyo. Era de cálculo. Fue un préstamo, dijo. ¿Para qué? Preguntó el juez. Miguel guardó silencio. Buddy habló por primera vez desde que el hombre entró. Señor, ¿usted subió a la azotea la noche del supuesto ataque? Miguel no respondió de inmediato. Tiffany cerró los ojos. Brenda dejó de respirar por un segundo. Y el silencio que cayó ya no era duda. Era el sonido previo al colapso. Miguel pasó la lengua por sus labios antes de hablar. Subí a fumar, dijo finalmente. Nada más. ¿A las 10 de la noche? Preguntó el juez. Sí. ¿Con acceso mediante tarjeta electrónica? Añadí. ¿La misma tarjeta que registró entrada y salida? Miguel asintió, incómodo. Es mi tarjeta. Tiffany empezó a negar con la cabeza. Eso no significa nada. ¿Estaba usted solo? Interrumpió el juez. Miguel dudó. Brenda lo miró con una intensidad casi suplicante. Sí, respondió él al fin. Yo respiré hondo. Curioso, porque las luces de la azotea se apagan automáticamente a las 9:30. Usted declaró que subió después de las 10. Miguel frunció el ceño. ¿Había luz? No, respondí. Solo se activan manualmente desde el panel interno, que está dentro del cuarto de mantenimiento. El juez levantó la vista. ¿Tiene conocimiento técnico de eso? Mi hijo lo descubrió cuando estudiaba el plano del edificio para orientarse. El manual está en línea. Buddy asintió levemente. Lo escuché cuando el técnico lo explicó durante la mudanza. Miguel comenzó a perder firmeza. No recuerdo detalles. Pero recuerda que estaba solo, dije. Tiffany dio un paso atrás. Mamá. Brenda susurró algo entre dientes que no alcancé a oír. El juez volvió a hablar. Señor Duarte, ¿puede explicar la transferencia bancaria recibida por la señora Brenda? Miguel exhaló fuerte. Fue una inversión. ¿En qué? Pregunté. Silencio. El secretario proyectó otro documento. La transferencia fue realizada desde la cuenta del señor Duarte a la señora Brenda con concepto anticipo acuerdo. La palabra quedó flotando en el aire. Tiffany empezó a temblar visiblemente. No era para esto, murmuró. Brenda giró hacia ella. Cállate. Pero ya era tarde. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Acuerdo de qué exactamente? Miguel miró a Brenda. Brenda lo miró a él. Ninguno respondió. Buddy sostuvo su bastón con firmeza. Si yo no puedo ver, dijo con calma. Y usted estuvo en la azotea. ¿A quién vio realmente esa noche, señor Duarte? Miguel abrió la boca. No salió nada. El oficial a su lado dio un paso más cerca. Tiffany empezó a llorar otra vez, pero esta vez no había dramatismo. Era miedo real. Y por primera vez desde que todo comenzó, ya no se trataba de defender a mi hijo. Se trataba de descubrir qué habían intentado fabricar. Miguel bajó la mirada. El oficial a su lado no se movió. El juez esperó, paciente, como si supiera que el silencio era ahora el mejor interrogador. No vi a nadie, dijo Miguel, finalmente. ¿A nadie? Pregunté con suavidad. Entonces, ¿por qué respondió todo salió mal al mensaje de Tiffany? El secretario proyectó la conversación completa. 22:31. Tiffany. Todo salió mal. 22:32. Miguel. ¿Él salió? 22:33. Tiffany. No, está en casa. 22:34. Miguel. Entonces cambia la historia. Di que te agarró por detrás. Un murmullo violento atravesó la sala. Brenda se puso de pie. Eso está fuera de contexto. El juez golpeó el mazo. Silencio. Tiffany comenzó a llorar, pero no intentó hablar. ¿Quiere explicarlo usted, señor Duarte? Preguntó el juez. Miguel cerró los ojos un segundo. Solo fue una idea. No pensé que llegaría tan lejos. La sala explotó. ¿Qué idea? Exigió el juez. Miguel respiró hondo. La señora Brenda me contó que la familia acababa de vender una propiedad, que tenían dinero. Dijo que si lográbamos un acuerdo rápido, nadie investigaría demasiado. Brenda gritó. ¿Estás mintiendo? Miguel la miró por primera vez sin complicidad. Tú propusiste el millón. El golpe fue definitivo. Tiffany cubrió su rostro. Mamá, dijiste que solo sería una denuncia, que no llegaría a juicio. Yo sentí algo frío recorrerme la espalda, pero mantuve la voz firme. ¿Y las lesiones? Miguel respondió antes que Brenda. Se golpeó contra la pared del cuarto de mantenimiento. Yo estaba allí. El jurado quedó paralizado. ¿En la azotea? Preguntó el juez. Miguel asintió. No hubo ataque. Solo un plan que salió mal porque el chico nunca salió del apartamento. El juez miró a Brenda. ¿Tiene algo que decir? Brenda respiraba con dificultad. Solo quería asegurar el futuro de mi hija. ¿Arruinando el de otro? Pregunté. El juez hizo una señal al oficial. Quedan ambos bajo custodia preventiva por intento de fraude procesal y denuncia falsa. Tiffany cayó de rodillas, llorando. Buddy no dijo nada. Solo apretó el bastón, y en el silencio que siguió, supe que la verdad ya no podía ocultarse. El sonido de las esposas cerrándose fue seco, definitivo. Brenda intentó resistirse un segundo, pero su fuerza era pura rabia, no convicción. Miguel no dijo nada más. Su silencio ahora era resignación. Tiffany permanecía de rodillas, llorando sin mirar a nadie. Mamá, yo no quería que fuera así. Brenda la miró con una mezcla de furia y desesperación. Todo lo hice por ti. El juez no mostró compasión. La corte no tolera acusaciones fabricadas ni manipulación de evidencia. Este caso será remitido a la fiscalía de inmediato. El murmullo del público ya no era contra mí. Era contra ellas. Buddy permanecía quieto a mi lado. ¿Se terminó? Susurró. Lo miré. Sí, se terminó. El oficial condujo a Brenda y a Miguel hacia la salida. Tiffany fue ayudada a ponerse de pie. Antes de cruzar la puerta, levantó la vista hacia mí. No había odio esta vez. Solo una comprensión tardía de las consecuencias. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Algunos miembros del jurado evitaron mirarme. Otros lo hicieron con una mezcla de vergüenza y respeto. El juez se dirigió a mí por última vez. Señora Cassandra, su hijo queda libre de toda acusación. El tribunal emitirá resolución formal en las próximas horas. Asentí. No sentí triunfo, solo alivio. Buddy inclinó ligeramente el rostro hacia el sonido de mi respiración. Sabía que ibas a pelear por mí. Siempre. Salimos de la sala paso a paso. Su bastón marcaba el suelo con el mismo ritmo con el que había entrado. Pero esta vez el sonido no cortaba el aire. Lo atravesaba limpio. En el pasillo, la luz de la tarde entraba por los ventanales altos. Buddy no podía verla, pero la sentía en el calor sobre su piel. Mamá, dijo mientras caminábamos. ¿Crees que dejarán de mirarme como si fuera algo terrible? Lo tomé del brazo. Con el tiempo, sí. Y los que no lo hagan, no importan. El edificio quedó atrás. El ruido de la ciudad nos envolvió. Gente caminando. Tráfico. Vida normal. Intentaron construir un monstruo. Pero olvidaron algo esencial. La verdad no necesita ver para abrirse paso. Y mi hijo nunca estuvo en la oscuridad. Ellos sí.